coffee in a bag. ¿En serio? La maleta pasa de costado, ¿eh? Uy, de frente no pasa. Apretado como tornillo de submarino. Muy buenas noches, señoras y señores, ladies and gentlemen. Bienvenidos una vez más a Última Llamada. Esta noche vamos a viajar con esta belleza que tengo aquí detrás, el Caledonian Sleeper, un tren que une Londres y Escocia desde 1873. No este concretamente, otro, pero la línea. Esta formación que tengo detrás, durante el trayecto se va a dividir en 5. Apenas entramos en Escocia, una va a ir hacia Glasgow y la otra hacia Edimburgo. Y cuando lleguemos a Edimburgo, se quita la locomotora eléctrica, se colocan locomotoras diésel y se divide en 3. Una que va hacia el este, hacia Aberdeen, otra hacia el centro, al norte, Inverness, y la otra hacia el oeste, a un sitio que no recuerdo cómo se llama, pero existe. Ah, y no se lo pierdan, todos estos coches que veis aquí son de industria española, ya se los contaré durante el video. Bienvenidos una vez más a Última Llamada. Llegué muy pronto a la estación de Euston porque había quedado para tomar un café con un amigo. No hace falta que lleguen con tanto tiempo de anticipación porque honestamente esta estación no tiene ningún tipo de encanto. De hecho es una de las más feas que he visto en Londres y creo que las he visto todas. Bueno, ven, esa es la sala VIP que está incluida en los billetes Club, que es ahí arriba. Luego les voy a contar por qué no estoy viajando en Club, que básicamente incluye sala VIP, un lavabo con ducha dentro de la habitación y desayuno. Bueno, el Caledonian está a punto de empezar su embarque. Una hora antes de la salida del tren ya abre el embarque para que uno se pueda ir acomodando, incluso ya se pueda dormir. Para eso existe este tren, justamente para descansar. Un tren normal entre Londres y Edimburgo tarda la mitad que este tarda casi 8 horas, el otro tarda 4 y poco. Está hecho justamente para dormir, ahorrarse una noche de hotel eventualmente y llegar fresquito a Edimburgo. Ahora sí, señores, embarcando finalmente en el Caledonian Sleeper rumbo a Edimburgo. ¿Por qué tienen tanto corre la gente aquí? Ahí está, mírenlo. Bueno, mi coche es F, estamos en el C. Ahí está la gente, ven, entrando a sus habitaciones. Yo realmente creo que no reservé Club, honestamente, ahora no lo sé. Pero me acaban de decir que el desayuno está incluido. Yo qué sé, ahora ya les contaré. Apenas entré en la plataforma, me asignaron en el coche F, la habitación 9, que básicamente es este. Así que vamos a entrar y a descubrir qué tal la habitación. Bueno, ven, aquí hay un pasillo bastante angosto, por cierto. La maleta pasa de costado, ¿eh? Uy, de frente no pasa. La mía es la 9, creo que es la última. A ver, 6, 7, 8, no, son 10. ¿Ven? Aquí termina el coche. Bueno, vamos a conocer la habitación número 9. Señores y señores, bienvenidos al Caledonian Sleeper. Todas las habitaciones vienen en base doble, es decir, así con este concepto de litera, pero se pueden comprar para 2 personas o para una. Yo concretamente, luego os voy a contar un poco cuánto pagué por ella, pero compré de uso individual, es decir, solo esta cama de debajo y esta otra cama queda libre, nadie puede entrar a esta habitación, es privada. Aquí en la pared hay unas perchas muy prácticas. Aquí, esto sí que no lo entiendo, hay un lápiz, pero como en una especie de jabonera. Voy a abrir la ventana, pero bueno, no se ve absolutamente nada, se ve solo el reflejo. Creo que un par de horitas o un par de minutos antes de llegar a Edimburgo podremos ver algo porque amanecerá. Esto es para colgar fuera de la puerta. Lo que tengo gratuito en esta habitación que no es Club es lo que pueden ver aquí en esta parte de arriba, que se puede seleccionar con ese lápiz
La gente del club entiendo que lo tiene incluido, pero nosotros no. Son este tipo de desayunos que van de entre los 5 y los 10 pounds. Y luego esto, que son los horarios en los que se sirven de acuerdo a la ciudad que vayas. En nuestro caso, yendo a Edimburgo a las 6:45 de la mañana. Aquí está la carta del servicio a la habitación, en donde hay algún tipo de comida, snacks y bebidas calientes. 2 amenity kit para las 2 personas que podrían estar en esta habitación. Un jabón para las manos, unos tapones para los oídos y una máscara para los ojos. Miren, con el branding del Caledonian Sleeper. Interesante. Para las maletas se utiliza la parte de debajo de la cama inferior. Coffee in a bag. Una bolsita de café. ¿En serio? Aquí voy a emular a Sir Chandler. Me pido un té. ¿Qué hago? Qué horror. Bueno, un jugo de naranja va. Y a la puerta. Aquí hay lavabos para personas con movilidad reducida, muy amplios, ¿sí? Luego les mostraré los normales. Hay 2 aquí, de hecho, en este coche. Vamos a seguir caminando y a descubrir el coche restaurante que me interesa. Miren lo que es estas luces con el logo del Caledonian Sleeper. Divino. Bueno, este es el coche restaurante, el Club Car, que está precioso. Tiene un ambiente, yo no sé si estuve alguna vez en un coche tan bonito. Miren lo que es esta mesa. Y luego barra, individuales, ¿ven? Con cada cubierto marcado. Aquí se sirve cena ahora mismo y desayuno, que lo puedes tomar aquí o lo puedes pedir a tu habitación antes de llegar a tu destino. Aquí hay estilo boot también, para 4 personas cómodas. Nada, es realmente precioso. Los colores, las texturas, miren lo que es. Mesa para 2, mesa para 4. Qué hermoso, ¿eh? Esta me gusta, miren esta mesa individual. Y aquí un espacio seguramente para personas con movilidad reducida y eventualmente 2 asientos rebatibles. Precioso. Thank you very much. You too. Los coches de clase turista tienen un aspecto muy agradable, parecen la primera clase de cualquier tren. Tienen asientos muy cómodos con enchufes, puertos USB, apoyapiés, mesitas y buena reclinación, sobre todo. Tienen 30 butacas por cada coche y es la clase más accesible del tren. Bueno, hay tantas cosas de las que quiero hablarles, les comento. Esta habitación se vende como habitación. Aquí no se comparte con otra gente. Es decir, tú te compras la habitación y da igual si vienen 1 o 2 personas. Yo pagué un precio bastante alto, 215 pounds por ella. Son 250 euros. ¿Y por qué viajo en esta que es la regular y no en la club? Porque el club incluye acceso al lounge, que llegué a la estación bastante sobre la hora, no me interesaba. Lavabo con ducha. El lavabo puede resultar interesante. La ducha, acabo de ducharme en mi hotel, o sea, medio como que me da igual. Y desayuno por la mañana, que no me interesa. O sea, yo no voy a desayunar aquí en el tren, tampoco creo que sea un desayuno de gran calidad. Prefiero llegar a Edimburgo, bajar del tren e irme a una cafetería elegida por mí a desayunar. Es decir, no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Porque la diferencia eran 70 pounds entre esta y la habitación, una habitación exactamente igual con lavabo, con todas esas ventajas. 70 pounds son como 90 euros, o sea, que yo no iba a utilizar realmente. Por hacer pipí igual una vez en algún momento de la noche, 90 euros no tenía ningún sentido. Me gustan mucho estas paredes, así como con esta tapicería. Aquí, miren qué interesante. Esto es una luz de lectura. No, perdón, voy de vuelta, va. Esta es la luz de la habitación. Qué pedazo de forro soy. Esta es la luz de lectura individual, ¿sí? Para leer aquí en la cama. Ok. Luego, una entrada USB para cargar dispositivos. Miren qué maravilla esto para poner aire acondicionado, calefacción. Lo mismo, menos el regulador de temperatura, existe en la cama de arriba.
La temperatura se controla únicamente desde la cama inferior. Al otro lado, una caja similar que tiene 2 entradas USB, 2 enchufes británicos, o sea, traer adaptador, importante. Host call, esto es como para llamar al asistente del coche. Y window light, son estas luces como para verte, supongo, en ese espejo. Sí, porque mucho más sentido no tiene. O sea, es decir, cuando te vas a ir a dormir, te metes en la cama, le das a esta y automáticamente toda la habitación queda a oscuras. Lo único que se ve, miren, las señales de salida de emergencia. Y tiene una lucecita para orientarse y volver a darle, obviamente, ¿no? Vienen dispuestas aquí 2 botellas de agua, una para cada pasajero. Este tren tiene 4 clases. Una, la clase coach con asientos. 2, las habitaciones dobles como la que estoy yo, normales. 3, las habitaciones como esta, pero con lavabo y ducha, que son las club. Y por último, hay un par de habitaciones con cama doble, que se llaman suites, que tienen una cama de plaza y media, pero que ahí puede dormir una pareja, por ejemplo. Muy bien, esta costó 215 pounds, esa creo que cuesta como 400, o sea, no tenía el menor sentido. Pero bueno, que sepan que existe. Qué angosto que es esto. Apretado como tornillo de submarino. Edinburgh. 3 minutos faltan para que salgamos. Estos coches, que son 16 la formación completa, son fabricados en España, concretamente por la empresa CAF, que es Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, con base en el País Vasco. Es decir, todo esto donde estoy sentado es fabricado entre Irún y Beasain. Estos concretamente son los Mark V que fueron puestos en circulación en el 2019 para el Caledonian Sleeper. Hi, thank you. Soy tan amable cuando quiero. They'll wake up your breakfast, darling. 20 past 7. So it'll be about 6:45. That's the latest time. Okay, okay. It might be a bit before that or a bit after. It depends how busy the whole. Absolutely. Thank you very much. Not a problem. Thank you. Partimos, señores, rumbo a Edimburgo con 3 minutos de retraso. Seamos justos, salimos hace 1 minuto. Estamos dejando Euston en Londres y en poco menos de 8 horas estaremos llegando a Edimburgo. Bueno, el andar es muy suave. Se siente, no es un tren que vaya muy rápido, creo que debe ir a unos 120, 130 kilómetros por hora, pero tiene un andar como muy smooth. Creo que va a estar bien para dormir. Me había olvidado del mundo de las tapitas woke. Qué p*** desgracia. No hice todavía esta prueba de fuego, pero sí, efectivamente anda. Bueno, llevamos poco tiempo de viaje y acabamos de parar en Watford, que no sé lo que es, pero debe ser como una estación en las afueras de Londres, supongo. Qué sé yo. Bueno, 3 minutos apenas. Ya estamos nuevamente camino a Edimburgo. Detalle súper importante que no quería dejar de comentarles. El tren tiene Wi-Fi. Es gratuita y bastante rápido. Voy así porque el tren se mueve. Bastante rápida por lo que vi. En todo caso, si no la tuviera, siempre pueden viajar con las eSIM de Airalo. Con el código última llamada 10, que les voy a poner exactamente aquí, tienen un 10% de descuento para cualquier plan, a cualquier lugar del mundo y sin límite de compras. Pueden comprar 100 eSIM y todas les va a aplicar este código. Bueno, amigos, sin perder tiempo me voy a ir a dormir, que dentro de 7 horas va a venir esta señora a despertarme con un zumo de naranja. Estoy a punto de cancelarse. Bonanita tutón. Buenas noches a todos. Adiós. Bueno, buenos días. Estamos parados en algún sitio que no sé cuál es. Yo qué sé. Veremos. Son las 6 de la mañana. Este es el lugar, no sé qué es. Ya acabo de ver lo que es esto. Aquí es donde la formación se divide en 2, saliendo una para Glasgow y otra, espero que la nuestra, para Edimburgo.
Bueno, no sé qué pasó, pero ya está amaneciendo y seguimos sin movernos de aquí. Llevamos unos 45 minutos fácil. Me voy a ir al bar. No, mentira, no me voy a ir al bar. Bueno, arrancamos, pero arrancamos para el otro lado, lo cual, estando recién despierto, te da un poco una sensación de que algo está pasando y que no está bien, pero sí, tiene toda la lógica. Pregunto quién vive aquí y por qué me fascina esto. Thank you very much. Bueno, decidí... Se está quejando un Chewbacca. Decidí emular a mi amigo Sir Chandler y pedirme un tecito porque está un poco frío, la verdad. Me iba a pedir un zumo de naranjas de estos de botellín. Uy, tiré todo el té. Viene acompañado también por una barrita de cereales con frutos rojos y miel. Salud. Me lo perdí, había como no sé cómo decirlo, como una especie de mezcla de caballo y vaca. Una cosa rarísima, peludo además, negro. ¿Qué cosa el té? Es algo con lo que no puedo. Me gustan las infusiones en general, pero el té, no sé, acordar a la primaria, a mi escuela, los desayunos a la mañana con té y un Guaymallén. Ya empieza a haber algo de civilización más concentrada. Y sí, estamos a 20 minutos ahora de Edimburgo. Les decía, aquí en Edimburgo el tren vuelve a dividirse. Ya se dividió antes cuando estábamos parados en dos. La misma formación, la que quedó, se divide en tres. Y hay una cosa curiosa, este tren es eléctrico hasta aquí, pero a partir de Edimburgo no hay vía eléctrica, por tanto se le ponen tres en realidad locomotoras de diésel, por lo tanto también hay un periodo de tiempo que se pierde ahí, no es instantáneo que se divide la formación y ya está, sino que además hay que cambiar la locomotora y agregar dos más, claro. Bueno, me vine aquí fuera a hacer un poquito de face con mi té. Me voy a quedar en Edimburgo unas 48 horas. De ahí me voy a regresar a Barcelona porque tengo que trabajar. Y la semana que viene me tengo que ir a Argentina. Así que tengo que apretar 6 o 7 días de trabajo intenso para después poder viajar a Latinoamérica. Esto es feo como la madre, ¿eh? Voy a empezar a recoger un poco el bartulaje que tengo aquí arriba. Lo puse en la cama de arriba y otra parte la puse ahí debajo. Y nada, nos estamos bajando. Dejé medio té porque realmente no es para mí. Bueno, recojo todo y nos vamos. Les cuento abajo qué tal fue toda esta historia. No. O sea, mi coche, que es básicamente el que estaba en la mitad de la formación, claro, por eso sentía tanto los ruidos, fue exactamente donde se separó. Wow. Claro, deben haber quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 coches.
bien, señores y señores, con Edimburgo a mis espaldas y un viento de tres pares de cojones. Cierro este video, la verdad es que la experiencia fue muy agradable. Una ruta tan tradicional en un coche cama, bueno nada, tiene todo su punto. La cama es cómoda, es angosta, es mucho más cómoda que la de un avión, claramente. Pero bueno, hay que encontrar la posición. Estuve un ratito hasta que me dormí. Sin embargo, todo muy bien. Es un poco ruidoso el tren. Yo traje unos tapones y además te dan. Pero la verdad es que dormí muy bien. 3 horas y media sólidas. Y ahora nada, me toca seguir las otras 3 horas y media o 4 que me faltan de sueño. Las voy a seguir aquí en Edimburgo. No sin antes decirles que se suscriban. Hay un viento. ¿Me escuchan algo? Bueno. Que se suscriban al canal, que le den like a este video si les gustó, que le den a activar la campanita para que les avise cada vez que publico un nuevo video y nos vemos en la próxima. Les mando un abrazo enorme. Adiós. Last call for passengers on flight